Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 45 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español del nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Como quizá hayan notado, desde que comenzó el mes de febrero, todo el contenido que he creado tanto para YouTube como para este podcast está muy enfocado en los acentos, y especialmente en el acento que da nombre a este podcast, el acento andaluz. Y esto no es anodino, es decir, no es casualidad, sino que tiene una razón de ser. La semana que viene, el 28 de febrero concretamente, se celebra el Día de Andalucía, un día que es festivo para la comunidad autónoma y en el que se celebra que el 28 de febrero del año 1980 la región andaluza conseguía el estatuto de comunidad autónoma que tiene hoy. Para seguir con el tema de la variedad del español de Andalucía, en el episodio de hoy te cuento una anécdota bastante desagradable, a decir verdad, que me ocurrió hace unos años a causa de mi acento. Y es que hoy vamos a hablar sobre un fenómeno llamado glotofobia, es decir, la discriminación hacia un acento y hacia los hablantes que tienen ese acento. Si quieres conocer cómo es ese fenómeno en España y a qué variedades del español afecta, te invito a quedarte escuchando este episodio. Pero antes de empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Guía del Español Natural. En esta guía te ayudo a dejar de traducir en tu cabeza desde tu idioma materno cada vez que hables español. Y lo hago proponiéndote hábitos, técnicas y rutinas que puedes incorporar a tu día a día para que tu español se vuelva cada vez más natural. Te dejo el enlace para descargarte el ebook en la nota de este episodio. Espero que te ayude. En el año 2018 me encontraba en Madrid haciendo un máster. Lo hice en la Universidad Complutense, una universidad bastante conocida y que tú, como estudiante de español, es interesante que conozcas. Aunque ya había vivido fuera, en Inglaterra y en Francia, en España nunca había vivido fuera de Málaga, de mi ciudad natal. Esta era mi primera estancia en otra comunidad autónoma española. Ese año, para pagarme los gastos de la universidad y de la vida en Madrid, donde por ejemplo el alquiler no es barato, decidí compaginar mis estudios con un trabajo a tiempo parcial, es decir, no a tiempo completo. Un aspecto positivo de Madrid es que es mucho más fácil encontrar un trabajo que en otras regiones. Tardé solo 2 semanas en encontrar un trabajillo, hice varias entrevistas y finalmente me cogieron, es decir, me contrataron. Y lo hicieron en una empresa que se encargaba de recaudar fondos para algunas ONGs. Mi tarea era estar de cara al público, es decir, dirigirme a la gente en la calle o por teléfono y convencerles para que ayudaran a nuestra ONG. Era un típico trabajo para estudiantes que buscan sacarse un dinerillo, es decir, ganar un poco de dinero. El caso es que diariamente trataba con decenas y decenas de personas. Estando de cara al público, tenías que ser súper simpático, agradable y educado todo el tiempo. Pero un día, un hombre elegantemente vestido, en traje y corbata y con un maletín de cuero en la mano, que salía de un edificio de juzgados, parecía un abogado o un juez, se acercó al puesto, al stand de nuestra ONG, donde yo estaba. Al verlo venir, yo, simpáticamente, lo saludé como saludo a vosotros al inicio de este podcast. Dije, muy buena. Y por supuesto lo dije con mi acento. Así que en lugar de decir muy buenas,
Dije, muy buena. A esto el señor me respondió algo que me dejó desconcertado. Me dijo, yo no soy buena, soy bueno. Sí, te repito, yo no soy buena, soy bueno. Si no lo comprendéis, es normal, yo tampoco lo comprendía. No sabía qué quería decirme con esas palabras. Sin saber qué responder, le pedí que repitiera lo que había dicho con un ¿cómo? El señor, en tono de mofa, de burla, imitando mi acento, dijo me has dicho muy buena. Deberías haber dicho muy buenas. Yo estaba flipando, pero ahora ya comprendía perfectamente lo que estaba pasando. Ese tipo se estaba riendo de mi acento. Quise responder algo, pero no me dio tiempo porque de un momento a otro, es decir, de repente, el señor comenzó a enfadarse y me respondió con desprecio mientras se alejaba. Te he dicho que tienes que decir muy buenas. No sabéis ni hablar. A ver cuándo aprendéis. Yo me quedé absolutamente sin palabras. El hecho de que hubiera eliminado la S de una simple palabra le había bastado para tratarme con desprecio e incluso insultarme. No sabía qué decir. Yo estaba que trinaba. Es decir, estaba súper enfadado. La verdad es que lo único que me salía era insultarlo, pero no podía hacerlo porque estaba en mi puesto de trabajo y la política de la empresa no te permitía ser desagradable con el público bajo ninguna circunstancia. Recuerdo que llamé a una compañera para que me sustituyera un momento y me senté en un banco a tomar el aire y reflexionar sobre lo que había pasado. No era la primera vez que me hacían notar mi acento andaluz. Los andaluces estamos acostumbrados a que hablantes de otras regiones, especialmente del centro, norte de España, nos hagan comentarios del tipo «qué graciosos sois los andaluces hablando» o «qué bien hablas para ser andaluz». Pero la mayoría de las veces, aunque esto evidentemente también es glotofobia en cierta forma, la gente hace estos comentarios de forma inofensiva, sin pensar mucho. Pero esta vez había sido totalmente diferente, y es que este señor entre comillas, no lo había hecho de manera inofensiva, sino todo lo contrario. Me había agredido verbalmente. No porque me hubiera dicho que no sabía hablar, sino porque había insultado mi acento y por tanto mi identidad y mis orígenes. Era la primera vez, y afortunadamente ha sido la única, en la que he vivido un episodio así de violento. Lo lógico es pensar que estos comportamientos discriminatorios se dan en gente con poca instrucción, con pocos estudios, ignorantes, que desconocen la realidad lingüística del país. Pero este hombre, evidentemente, tenía estudios. Como he dicho, a juzgar por el edificio del que había salido antes de acercarse a mí, podía ser perfectamente un abogado o incluso un juez. Es decir, además de tener estudios, es probable que perteneciera a una clase social alta, elitista. Y esto es precisamente el problema. Cuando alguien discrimina un acento, no está discriminando ese acento. Ningún acento es más bonito o más correcto que otro. Lo que nos hace discriminar un acento son todas las ideas preconcebidas que tenemos sobre los hablantes de ese acento y sobre la región donde se habla esa variedad. Este señor solo había notado que yo, en lugar de decir buenas, había dicho buena. Es decir, no había pronunciado la S final. Lo curioso es que este rasgo no es solo propio de Andalucía, sino de otras regiones del sur de España, como Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia o las Islas Canarias. Así que es imposible que este tipo supiera exactamente de dónde soy. Aunque en realidad eso no importaba. Lo que realmente importaba eran los prejuicios que tenía sobre esas regiones. Todas estas regiones que he mencionado tienen en común que históricamente han sido regiones más pobres que las del norte de España, regiones más agrícolas y con una economía más básica, y por tanto zonas en las que habría más personas que no tenían el privilegio de estudiar.
Por eso, en su cabeza, tener un acento de esas regiones no significa sencillamente tener un acento, sino ser inculto, no tener instrucción y no hablar un buen español. Pero, ¿qué habría pasado si yo hubiera saludado a ese hombre con un fuerte acento de País Vasco, por ejemplo? ¿Hubiera sido igual su reacción? Pues creo que entonces, aunque este hombre hubiera notado que era un acento diferente al suyo, las ideas preconcebidas relacionadas con ese acento serían totalmente diferentes. ¿Y por qué? Porque históricamente el País Vasco ha sido una región con mucha industria y en consecuencia una de las más ricas del país. Así que se deduce que si hay dinero, hay educación y si hay educación, su acento debe ser más correcto. Como digo, esta ha sido la única vez en mi vida que me ha ocurrido algo tan violento. Pero la glotofobia no tiene por qué presentarse de forma tan evidente. De hecho, te voy a poner otro ejemplo. Como te he dicho, ese año estaba estudiando en Madrid, estaba haciendo un máster de traducción literaria, es decir, traducción de libros, novelas, poesía, teatro. Mis compañeros de clase no eran solo madrileños, sino que había gente de todas partes de España. Cataluña, Canarias, País Vasco, Castilla y León, Aragón o Extremadura. Lo cual era muy interesante y enriquecedor para todos. Y es que las clases consistían en hacer traducciones, presentarlas y entre todos corregir y mejorar ese texto, esa traducción. Lo chulo y lo difícil de la traducción es que mi traducción puede ser muy diferente a la tuya, a la de otra persona. Como solemos decir, cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, cada uno hace las cosas a su manera y no por eso una es más correcta que otra. Y como cada uno de los estudiantes venía de una zona diferente del país, a veces en nuestras traducciones usábamos estructuras, modismos o palabras diversas. Quizá un estudiante de Madrid había traducido la palabra inglesa boy como chico y una de Canarias lo había traducido como muchacho, que significa exactamente lo mismo que chico. Pero chico se usa más en el centro norte de España, mientras que en la zona meridional, es decir, la zona del sur, también se tiende a usar el término muchacho con mucha frecuencia. Estas diferencias desencadenaban largas conversaciones e incluso discusiones a veces sobre cuál era la opción más correcta. En este caso, ¿era mejor usar chico o muchacho? Pues en muchas ocasiones en estos debates terminaba ganando la batalla el término o el modismo más usado en el norte del país. La razón que nos daba el profesor o la profesora de turno, pues que decir muchacho era algo propio de nuestras regiones, pero no en todo el país. Y entonces los sureños pensábamos, pero yo casi nunca digo chico, para mí lo normal es muchacho. Y lo regional sería chico. Mis compañeros y compañeras sureños y yo intentábamos convencer a los profesores en muchas ocasiones, pero la mayoría de las veces no lo lográbamos. En este caso, no era una discriminación tan clara, pero igualmente se estaba rechazando nuestra alternativa porque no era la ideal, porque no era la preferible. Pero esto va aún más allá. Cuando eres consciente de que por hablar con un acento te están poniendo etiquetas negativas, al final tú mismo acabas asimilando esa discriminación y evitas usar tu acento en algunas ocasiones. A mí me ocurría mucho en Madrid. Si estaba en un grupo de personas en el que todos los integrantes eran norteños y yo era el único sureño, a veces me sentía un poco como un bicho raro y casi inconscientemente neutralizaba mi acento para no desentonar. Lo mismo ocurría en mis clases de interpretación en Málaga, es decir, clases de traducción oral en las que tienes que escuchar a alguien que está hablando, por ejemplo, en francés y después traducir tú en español todo lo que ha dicho. En esas clases, algunos profesores que eran andaluces y que tenían un acento andaluz en su día a día,
nos recomendaban que estandarizáramos nuestro acento cuando interpretábamos, porque así nos podía entender todo el mundo. El problema que yo le veo a esto de estandarizar el acento es que si no le das visibilidad a algo, ese algo no existe. O es susceptible, es decir, corre el riesgo de ser considerado algo incorrecto, algo erróneo. Si nunca escuchas a un locutor de radio con un acento canario, a un político andaluz en el Congreso o a una intérprete de Murcia en una conferencia de prensa, seguirás pensando que esos acentos solo lo tienen personajes cómicos de la serie de televisión o personas con poca instrucción que viven en zonas rurales. Si ese señor de Madrid hubiera estado acostumbrado a oír más a menudo otros acentos que no sean el considerado estándar, el de prestigio, quizás nunca me habría dicho que no sé hablar simplemente por un rasgo de mi acento. Aunque aún permanecen muchos prejuicios sobre acentos como el andaluz, el canario o el murciano, afortunadamente cada vez es más común ver a personajes públicos, actores, presentadores de televisión, políticos o influencers en las redes sociales que usan su acento natural. Y a mí me parece que, además de dejar de alimentar esa forma de discriminación que es la glotofobia, también es mucho más interesante y enriquecedor no solo para ti, estudiante de español, que así puedes acostumbrarte a diferentes variedades del español y así mejorar tu comprensión auditiva, sino también para los propios nativos, que también podemos enriquecer nuestra lengua y abrirnos a toda la variedad y diversidad de la lengua española. Espero que este episodio te haya gustado. Como siempre, he intentado darte una visión de la diversidad lingüística del español y de la cultura de España. Y justo eso es lo que pretendo hacer con mis cursos online. Entiende el acento andaluz, donde te ayudo a comprender mejor a los andaluces y a todos los acentos que se le parecen. Y con el otro curso, Descubre España en español, donde analizamos el resto de acentos de España y te ofrezco una visión nativa y real de la cultura española que va más allá de lo que se enseña en los libros. Te dejo el enlace a los cursos en las notas de este episodio. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio. Si has disfrutado, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando y vayan a disfrutar de este contenido. De esa forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en 2 semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces. Chao.